Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto enorme poder llegar hasta sus hogares a través de Iglesia a Domicilio. Como ustedes saben, este programa lo producimos desde la Casa de Dios Viviente en medio de Yucatán y llega más allá de nuestro estado, de nuestro país y hasta de nuestro planeta, porque hay personas que nos ven desde otros mundos. Por supuesto que sí, Dios nos está viendo, Él se encuentra en otra dimensión, así que más allá de este planeta tenemos espectadores. Yo creo que hay ángeles de Dios viéndonos en este momento diciendo: pongan atención porque ya empezó Iglesia a Domicilio. Así que ustedes también pongan atención, ya arrancamos este cuarto programa. Qué bendición estar ya por cuarta vez con ustedes. Les invitamos a compartir esta transmisión, ya sea que la estén viendo por Facebook o la estén viendo a través de YouTube. Compartan esta transmisión para que más y más personas la estén viendo. Nos gozamos mucho cuando después de la emisión del programa vemos cuántas visualizaciones hemos acumulado y vamos viendo que llega a muchas personas. Así que les invitamos a compartir esta transmisión. Y bueno, vamos a arrancar de lleno con nuestra ensalada informativa para enterarnos de las actividades realizadas en la iglesia durante la última semana. La ensalada informativa de esta semana trae noticias frescas de las actividades de la iglesia, comenzando por la reunión presencial de jóvenes el pasado sábado 31 de julio. Esta ocasión, el tema fue Ni más ni menos, compartido por el pastor Sabdi Palomo, acompañado del testimonio de Elías Chan y su papá, que abordaron la situación de las familias donde solo está papá o mamá. Damos gracias a Dios porque los jóvenes están aprendiendo a cumplir el propósito de Dios en medio de diversas circunstancias familiares. Y le recordamos a los jóvenes, desde secundaria hasta universidad, que los miércoles pueden participar en las videollamadas de JNI, donde podrán platicar, jugar, reír y aprender. Esta semana se dividieron en Team Luz y Team Tinieblas para platicar sobre andar en la luz y estar en bendición. El domingo por la mañana, Nazareno Kids estrenó el tema Soy privilegiado en mi familia, como parte de la serie Mi familia, mi tesoro. En esta ocasión tocó el turno de participar a la exploradora Janet, que compartió su testimonio de cómo Dios cambió su corazón y comenzó a obedecer a su madre. Y como es costumbre, hubieron juegos, alabanzas y testimonios para aprender que Dios manda que los hijos honren a sus padres porque es justo. Más tarde, la iglesia se congregó para celebrar culto de Santa Comunión. Fue un tiempo de adoración y exaltación guiado por el Ministerio de Música y fue también un tiempo de llamado a través del mensaje compartido por el presbítero Alberto Juárez, a que recordemos constantemente los mandamientos, las obras y las promesas de Dios. Si usted quiere asistir al próximo culto, recuerde inscribirse a tiempo por medio de WhatsApp. Recuerde también llegar a tiempo, usar el cubrebocas adecuado y avisar con tiempo en caso de cancelar su reservación. La noche del martes fue de mensaje interactivo. Esta vez los invitados fueron la hermana Erika Yam y el hermano Juan de Dios Mata, que guiados por el pastor repasaron el mensaje dominical. Por último, les recordamos que cada martes se comparte la guía devocional familiar. Esta es una herramienta para edificar a la familia a meditar en las aplicaciones del mensaje del culto dominical. Si usted aún no la recibe, le invitamos a solicitarla por WhatsApp. Y hasta aquí nuestra ensalada informativa de esta semana.
Buen provecho. Ok. Y después de haber gozado de esta ensalada de noticias donde hemos visto lo que la iglesia ha estado haciendo en la última semana, vamos ahora al rico aperitivo musical. En esta ocasión vamos a alabar juntos a Dios a través de este canto interpretado por el hermano Carlos López. Vamos al aperitivo musical. Bendito sea su nombre. Amén. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. En tu hogar, mi hermano, los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Portador de tu gloria seré. Díselo al Señor. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria.
Muchas gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Carlos que ha interpretado esta alabanza. Y ahora vamos a una sección que yo disfruto mucho y espero que ustedes también, que es la entrevista que cada semana preparamos para ustedes, a la que le llamamos la especialidad del chef. Porque en estas entrevistas nos damos cuenta de algo que Dios hace mejor que nadie. De hecho, es el único que lo puede hacer, que es transformar nuestros corazones, transformar el corazón de sus discípulos. Y en esta ocasión, yo me siento muy bendecido y privilegiado por compartir este espacio con el hermano Roberto Guillermo, o mi cuñado, que cariñosamente le digo Bob, o muchos le decimos así, para compartir en esta sección. Y Bob, como ya sabes tú, porque estás aquí ayudándonos cada semana, vamos a iniciar esta sección con un reto de preguntas. Tendrás un minuto para responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Estas son para conocerte, así que tú y solamente tú sabes la respuesta a estas preguntas. Cuando termine la primera pregunta, iniciará el minuto, va a empezar a correr el minuto y veremos si tú eres capaz de vencer el récord que, a ver si la producción me ayuda, es de 17, ¿es correcto? 17 preguntas contestadas. Entonces, ¿estás listo? Ok. Muy bien. Listo. Bien, Dale. entonces vamos a esto y luego entramos de lleno a la entrevista. Y el tiempo corre después de esta primera pregunta. ¿Tu segundo nombre es? Jesús, Nombre de tus mascotas. Chiquita y Willy, Billy, ¿Tu platillo favorito? es los tacos fritos. ¿Qué mes naciste? Y en febrero, ¿Para ti el discipulado es? formación ¿Qué persona de la Biblia te gustaría conocer? a Josué, ¿Algo que aprendiste en la pandemia? a crecer en fe. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero en audio. ¿Película favorita? El fugitivo, ¿Tiempo diario de oración en promedio? 1 hora. ¿Para ti Dios es? Mi creador. ¿Noche de oración o noche de alabanza? De alabanza, ¿La casa de Dios viviente es? mi hogar. ¿Tu mejor cualidad es? Ser dadivoso. ¿Un defecto? Me tardo en hacer las cosas. ¿Canción favorita? Yo te busco. ¿Algo que te gusta recibir? Amor. ¿Algo que agradeces a Dios con frecuencia? Su bondad. ¿Sobre qué predicó el pastor el domingo pasado? Sobre... Tiempo. Ok, ¿cuántas preguntas crees que contestaste? como 15, a lo mejor. 15, a ver, déjame decirte. Contestaste 17 me dice la producción. 17 me dice la producción. Vamos a validar porque yo conté 18. Yo conté, según mi lista, vamos a repasar rápido. Tu segundo nombre, nombre de tus mascotas, platillo favorito, qué mes naciste, el discipulado, persona de la Biblia, algo que aprendiste en pandemia, a qué te dedicas, película favorita, tiempo de oración, Dios es para ti, noche de oración, casa de Dios viviente es, tu mejor cualidad, defecto, canción favorita, algo que te gustaría recibir y algo que agradeces a Dios frecuentemente. Es correcto. Es correcto, son 17, no, la 18 es correcta, la respondiste, ¿verdad? Algo que agradeces a Dios frecuentemente. Sí. Entonces son 18 preguntas, nuevo récord tenemos en esta sección. Muy bien, y esperamos todavía. Miren, todavía nos faltan 3 invitados más. Esta serie, recuerden que son 7 semanas y les vamos a estar compartiendo un poco más adelante acerca de sorpresas que vienen más adelante. Pero recordemos que hay un premio especial para el ganador de este reto de las primeras 7 semanas del programa, quien contesta más preguntas en un minuto. Bien, Bob, felicidades. Y vamos entonces a platicar un poco acerca de ti, acerca de tu vida en algunos aspectos muy específicos. Hay algo que quiero preguntarte, y esto para edificación de todas las personas que nos están sintonizando, que es cambios que Dios ha hecho en tu corazón, pero especialmente a partir del servicio. Ahora, antes de entrar a eso, me gustaría preguntarte algunas cosas y que tú puedas compartir con los hermanos, con la gente que nos está viendo, algunas cosas acerca de ti para poner en contexto el tema. Entonces, gracias a Dios te conozco, tú sabes que eres mi hermano, eres mi amigo, y sé que las respuestas que tú vas a dar, las vas a dar con humildad. Hay gente que sabe que tú te dedicas al audio. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son vamos a llamarle así, los escenarios más
prestigiosos o los artistas más conocidos con los que tú has trabajado el audio? Bueno, por la gracia de Dios, pues han sido bastantes, ya son varios años de hacer esto y me vienen a la cabeza Ricky Martin, los Cranberries. En algún momento fue algo profesionalmente muy bueno. OV7, Cava, Playa Limbo, Bronco, la banda MS. Ok, vamos a parar hasta ahí, si no aquí nos seguimos. Y dinos algo, en el aspecto profesional, el trabajar con este nivel, digamos, de artistas, en el plano profesional, ¿cómo eso te ha hecho sentir? Profesionalmente me ha dado satisfacción porque sin duda alguna el reto es mayor, ¿no? Y me ayuda mucho a aprender cosas que a veces yo pienso que cuando estamos en un círculo de cierta comodidad, creo que llega un momento donde llegas a un tope de lo que sabes hacer y de lo que aplicas y a lo mejor te quedas ahí, diríamos un poco estancado. Pero cuando empiezas a trabajar con este tipo de gente, ellos se exigen. ¿Por qué? Pues ellos buscan tener un nivel para venderse bien. Y la exigencia es muy grande. Entonces, pues gracias a Dios, ha sido profesionalmente una escuela muy grande para mí. Y siendo 100% honesto, ¿en algún momento tu ego se ha sentido así como inflado? Decir, yo trabajé con este. No estoy seguro, a lo mejor y sí, creo que sí. Algunas veces llegué a la iglesia y me acuerdo que cuando me bajaba del taxi, me estoy acordando. A ver, voy a tratar de adivinar, te voy a tratar de adivinar. Era algo así como, estoy viniendo de un estadio y ahora voy a trabajar en este templito, algo así. No tan así, no, gracias a Dios no. Pero sí era interesante que yo me bajaba, me ponía los lentes y estaba esperando que me vieran para que me preguntaran de dónde venía. Ok. Y ahorita me estoy acordando porque Dios sabe que es parte aquí con el gafet y todo, ¿no? Del evento. Y lo colgaba en el morral y como quiera se iban a dar cuenta, ¿no? Pero ya después me empezó a enfadar un poco que me preguntaran. Okay. Pero sí, al principio sí era así como, pregúntenme, ¿no? Les voy a platicar. En cortas palabras, ¿cómo son tus inicios en el audio? ¿Dónde lo empiezas a aprender? ¿Quién te empieza a enseñar? Ok, aquí en la iglesia, yo era, bueno, a lo mejor muchos no lo saben, yo tocaba en el Ministerio de Alabanza lo mejor que podía. ¿La guitarra? Sí, era guitarrista. Nunca fui el músico que México esperaba, pero me esforzaba, ¿no? Y un día, yo recuerdo que la hermana Nelly, mencionó que quién se podía hacer cargo de la mezcladora, y yo le dije que yo, pero la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que hacía. Y ahí empecé. Yo le subía a los instrumentos y era muy complicado bajarte, moverle y luego subirte a tocar. Pero luego conocí a una persona que me ofreció un curso y la verdad yo no tenía cómo pagarlo, y ahí la iglesia me apoyó pagándome ese primer curso. Ok. Y ahí entonces empecé. Tienes un inicio, digamos, muy sencillo, vamos a llamarle humilde, en una iglesia, sin saber, tomas cursos y con el paso de los años llegas a escenarios muy grandes. Pero viene la pandemia y después de estar en eventos muy grandes, cuéntanos, ¿qué pasa en tu vida en términos de lo laboral y qué cambios vienen a tu vida? Fue radical, porque Dios sabe que teníamos una agenda. Los últimos 2 años yo me estacionaba muy poquito aquí en la iglesia. Regularmente llegaba yo cada domingo y llegaba a dormirme porque llegaba muy cansado de viajar tanto. Y en cuestión de a lo mejor una semana y media de la quincena de marzo, cuando empieza la pandemia, se detiene todo y a mí me empiezan a cancelar todo lo que teníamos que hacer. Y yo tenía fechas de ese marzo, mi última fecha era entre septiembre y había una ya en noviembre para ir a, no sé si a Tijuana, por ahí, y todo se detuvo. Todo se derrumbó, diría el hermano Emanuel, todo se derrumbó. Okay. Y sí fue, yo estaba, quizá no me preocupé tanto porque yo esperaba que era como un mes. Todos dijeron, en un mes nos reactivamos. Y pues yo tenía un dinerito separado y dije, pues con eso la armo, ¿no? Pero no.
Llevo más de 1 año y medio sin trabajar. Ok. Y empiezas en plena pandemia a apoyar en la congregación ante la necesidad de las transmisiones, que era algo, digamos, tal vez no en lo absoluto desconocido, pero sí algo nuevo para ti. Sí. ¿Cómo empieza esa labor? Y cuéntanos un poquito de qué retos significó para ti empezar a apoyar en esa área en la congregación. Empieza por una indicación de nuestro pastor que me dice, vamos a transmitir el jueves, creo, y el domingo, me dijo. Y la verdad es que yo nunca lo había hecho. Yo siempre, cuando estamos en un concierto, yo tengo mi máquina de audio y a mi lado tengo el de iluminación, el de video y a todos los demás. Y yo veo que hacen su trabajo, pero pues yo no lo sé hacer. Y al final, cuando él me dice, enseguiditas mi cabeza empezó a dar vueltas de cómo le voy a hacer, ¿no? Y sí fue un reto bien grande, que me generó estrés. Muchos días fue muy frustrante, porque siempre me ha gustado hacer las cosas lo mejor que puedo. Y en ese mismo ánimo yo deseaba servirle de la mejor manera al Señor, porque si yo lo hacía con la mayor excelencia fuera, para mí no cabía en mi cabeza que yo viniera a ofrecer cualquier cosa, ¿no? Y yo quería hacerlo muy bien para Él. Después de años de estar operando audio para que miles de personas escuchen y haciéndolo con, digamos, cierta fluidez, experiencia, madurez, te encuentras detrás de una laptop haciendo una transmisión en un cuarto con 3, 4 personas. Pero, bueno, quizás es una experiencia que en otro momento podrías platicar, pero avanzando varios meses en toda esta etapa de pandemia, llegamos a estos días en los que diriges a un equipo de ¿cuántos? Ya son 19. 19 chicos en el Ministerio Multimedia. Y bueno, gracias a Dios yo todos los lunes me reúno con Bob, con otros líderes y retroalimentamos el trabajo que se está haciendo. Y allí yo me he enterado, y esa es la razón por la que decidí invitarte, Bob, de cómo en el servicio, y no me quiero enfocar mucho en la parte técnica, sino cómo las relaciones en este equipo de servicio han sido de ayuda para que el carácter de estos chicos, incluyéndote a ti, sea transformado. Entonces, yo quisiera que tú pudieras hablarnos de algunos de estos testimonios que quizá los primeros que te vengan a la mente, no quiero decir que sean los más importantes, pero sí los que te vayan viniendo. Sabemos que el tiempo es corto de la entrevista, pero para poder referirnos a lo siguiente, cómo Dios, en medio de estas relaciones en las que se unen personas con el propósito de servir a otros, cómo Dios utiliza esa actividad para hacernos más semejantes a Él. O sea, háblanos de cómo te ha ayudado a ti el servicio y de cómo le ha ayudado a los chicos del equipo el servicio. Bueno, para mí fue todo un reto, porque casi nadie sabe, pero cuando yo era niño no soportaba a los niños, ¿no? Y hasta cuando crecí, de momento llegaba alguien con algún bebé y yo no me acercaba, no me gusta, ¿no? Y cuando empezamos a reunir al equipo, porque nuestro pastor nos dice, vamos a abrir tentativamente en tal mes, habría que reagrupar a un equipo de trabajo. Y de tener una sola hija se volvió a tener 18 hijos o 19 hijos. Tu primaria de sí, 8, 9, 10, ¿cuántos? 19 hijos, 19, ¿no? Entre señoritas y varones. Y me fui dando cuenta que eran caracteres tan diferentes, necesidades tan diferentes. De momento alguno estaba de malas, de momento uno andaba triste, uno andaba sin dinero, yo me enteraba que venía caminando, que no tenía cómo irse, que no tenía para un agua, ¿no? O sea, tantas cosas. Entonces mi oración empezó a cambiar, porque de orar por mi hija, por mi esposa, por mi hermana, por mi familia, ¿no? Empecé a orar por un grupo de chicos que sentí que Dios me había encomendado. Le rogaba a Dios que los guardara, le rogaba a Dios que me diera provisión para poder apoyarlos. Y entonces ese trabajo empieza en mí, en empezar a amar a aquellos que servían conmigo. Hubo algunos momentos de algunos de ellos donde sí me desesperé de que no obedecían ciertas cosas que les pedí. Y también fue una forma en la que Dios trató conmigo, porque para mí hubiera sido fácil, como en el trabajo, ¿no te gusta? Ahí está la puerta, ¿no? Te puedes ir, no tengo problema. Pero aquí no aplicaba así, ¿no? Había que enseñarles. Entonces, pidiendo consejo, orando, Dios nos fue mostrando cómo irlos dirigiendo. Todavía no lo sabemos todo, pero
Sí hemos encontrado de momento testimonios donde alguna de las señoritas me decía que hablar conmigo le daba miedo. Había otra, y es familiar mío, que me decía, yo no me caías bien, pero ahora trabajando contigo que nos muestras amor, te hemos aprendido a amar. Algunos otros de los chicos me han contado cosas que antes pues yo ni siquiera me saludaba con ellos y ahora tienen confianza en mí. Entonces hemos visto cómo ha habido transformación también en ellos, entre ellos aprender a amarse, porque entre ellos inclusive algunos no se toleraban y ahora han aprendido a amarse, a verse con los ojos de amor, con lo que Dios nos ve. Otros de ellos han aprendido a ser más responsables. Siempre les dábamos un horario y toda la vida llegaban tarde y ahora han aprendido, se les ha enseñado a ser diligentes, a ser responsables con las cosas de Dios y son de los primeros que llegan, inclusive a veces hasta me ganan en el horario. Y algunos de ellos que son hermanos a veces te expresaban que entre ellos tenían problemas y ni siquiera tenían muestras de amor, y al trabajar aquí juntos han aprendido a perdonarse, a amarse, a comprenderse, a servirse cuando se piden favores entre ellos. Entonces hemos puesto en práctica eso, que normalmente en un show para mí era dar indicaciones y que a mí me sirvan. Hoy en día yo me puse a levantar cables, cosa que yo ya no hacía, me pongo a limpiar el altar y luego con profundo amor porque quiero enseñarles a ellos lo que se tiene que hacer. Y ahora ellos levantan la mano, yo limpio el altar, hermano, ya van a limpiarlo, yo recojo esto, hermano, yo levanto la basura. Siguen tu ejemplo. Los hemos inspirado, gracias a Dios, porque ni siquiera puedo jactarme de decir, no, yo era así y yo les vine a enseñar. No. Yo vine a aprender y Dios me fue guiando y me fue mostrando. Y creo con toda honestidad que el más bendecido en aprender a servir he sido yo. Hay algo que yo quiero resaltar. Y no es que lo esté interpretando de lo que tú dices, sino que una vez más digo, hay la oportunidad de convivir con bastante frecuencia y escuchar estos testimonios. Y algo que quiero resaltar es que, si bien en un comienzo la necesidad era, vamos a llamarla así, más técnica, o sea, chicos que quieren servir, pero hay que entrenarlos para usar esto y aquello, en ese proceso vas viendo otras necesidades. Necesidades emocionales, necesidades económicas, necesidades formativas de carácter, no saber trabajar en equipo, tal y tal, ser responsables. Y para gloria de Dios, lo que vemos es que tú no te haces, como decimos coloquialmente, de la vista gorda a esas necesidades, sino que vas más allá de un liderazgo enfocado nada más en el hacer y te dispones a atender desde los recursos que tú tienes, experiencias, incluso desde tus recursos económicos, lo sé, a esas necesidades. Háblanos un poco de eso. Ya lo has comentado, pero háblanos un poco más acerca de estos sentimientos, estos afectos, estas motivaciones que Dios ha puesto en tu corazón para servir a esas necesidades y qué resultados has visto de eso. Yo creo que todo esto viene de la forma en la que yo crecí, de las necesidades que yo tuve y de las oportunidades que en algún momento y aún ahora de adulto muchas personas me han extendido la mano, ¿no? Y se me queda eso en mi corazón y la palabra de Dios habla acerca de que uno dé de gracia lo que uno recibió de gracia. Y eso es lo que a mí me mueve mucho. Yo cuando veo a los muchachos y veo que tienen alguna necesidad y yo puedo hacer algo, inclusive si no lo tengo, me siento con el compromiso de pedirle a Dios que me ayude para poder solventar cualquiera que fuera el tema. Entonces, eso ayuda, y uno de ellos el otro día me decía, es que hermano, hablar con usted es la onda, me decía, porque usted nos escucha, dice, usted se preocupa por nosotros, atiende que lleguemos a nuestra casa, si no hemos comido, está pendiente de nosotros. Y yo siempre he usado una frase y digo que yo no necesito quedar bien con nadie, solo lo he hecho porque Dios ha movido mi corazón a hacerlo. Creo que es llevar el cristianismo a un punto práctico. Creo con sinceridad que nosotros somos la extensión de la mano de Dios, amén, del amor de Dios. Y yo no me quedo conforme con un solo, veo tu necesidad y que Dios te bendiga, ¿no? Sí, claro, lo puedo bendecir, oraré por ti más, ¿no? Y sí, sin duda lo haré. Pero si yo hoy puedo ir a comerme a un restaurante y él no tiene para comer, no me voy al restaurante. Agarro el dinero y si tú comes frijol, yo como frijol, no. Y también eso le he enseñado a mi esposa, a mi hija. Y hoy en día ha habido momentos de alguna necesidad que nos enteramos y cada quien pone un poquito de lo que tiene.
Y yo me gozo porque veo cómo mi familia ha aprendido también a dar. Y Dios no deja de sostenernos y no deja de sorprendernos. Decía hace rato, llevo más de 1 año y medio desempleado en lo que hago profesionalmente, pero realmente he estado súper ocupado, ¿no? Y la gracia y la provisión de Dios ha sido sobreabundante. Nos ha dado incluso más de lo que necesitamos y nos ha dado hasta para dar. Por último, yo solo quisiera que confirmes algo. Normalmente cuando hablamos de actividades que nos ayudan a ser más como Cristo, que es el propósito de ser discípulos, pensamos en necesitas orar más, necesitas leer más la Biblia, pero tu testimonio es un ejemplo, es una evidencia de que también a través de servir Dios nos hace más semejantes a Él. ¿Es así? Sí. Entonces, para cerrar la entrevista, a mí me encantaría que tú hicieras una invitación a los hermanos, a la gente que nos ve, desde esa experiencia que tú has tenido, animarlos a que si realmente quieren ser como Cristo, también se dispongan a lograrlo a través de servir junto con otras personas. Sí, sin duda la experiencia de poder escuchar la voz de Dios cuando Dios te llama a servir, cuando Dios te llama a ser usado, es algo que es increíble. Yo siempre le digo a los muchachos, creo con sinceridad que nuestro cristianismo debe de ir más allá de congregarnos cada domingo. Todos los días debemos buscar a Dios, debemos pedirle a Dios ser sensibles a su voz. Y sin duda alguna Dios tiene un propósito para nosotros donde nos va a usar. ¿Cuál es ese propósito? Debemos consultarlo con Dios todos los días. Y sin duda alguna en algún momento Dios les va a decir, es aquí, sírveme. Y les aseguro, hermanos, que muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos pida, porque muchas cosas a mí no me han encantado, pero es donde Dios nos va a bendecir. Y si uno aprende a obedecer, yo digo, en mis palabras, de esa manera extraordinaria, pasando por encima de nosotros, pasando por encima de lo que nos gusta, de nuestras comodidades, Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria. Y entonces vamos a poder ver a ese Dios del que nos habla la Biblia, aquel que derribó muros, aquel que abrió los mares, que muchas veces no lo vemos porque no nos acercamos y no le buscamos como debiéramos. Entonces, la invitación sería esa, des el tiempo para servir, descargue todas sus cargas económicas, sus preocupaciones en el Señor, y sin duda alguna le va a respaldar. Yo termino de verdad este momento con esto. Si alguien a mí me hubiera dicho que yo me iba a quedar desempleado, me da un infarto, porque con todas las cargas económicas que tenía, pues no iba yo a saber cómo pagarlas. Hay tantas cosas que en esta pandemia ha hecho por mí, tú lo sabes, donde Dios me libró de ciertas cargas y todo. Y todo que fue lo que hice, que me llamaron a servir y yo dije, voy a servir. Y yo sabía que si yo hacía caso a lo que Dios me pedía, Dios se iba a hacer cargo de mí. Amén. Y es justo lo que ha hecho. Ya ni siquiera me preocupo si hay trabajo o no hay trabajo. Yo sé que todos los días voy a comer, porque Dios está conmigo. Amén. Pues Bob, solo me queda decirte gracias por compartirnos de ti. Esto ha venido de tu corazón. Y agradecer a Dios por tu vida, porque sé que inspiras a muchos. Ahora todos los adolescentes de la iglesia quieren ser de multimedia. Gracias a Dios. Y qué padre, porque quien se disponga a estar allí no únicamente va a aprender a operar luces o cámaras, sino que también va a ser parte de un equipo que está aprendiendo también a servir a las necesidades de otros. Amén. Y ahí van a aprender también a ser más como Cristo. Bob. Hermano, gracias. Muchísimas gracias. Y ahora les invito a que pongan atención a este combo familiar. En esta oportunidad, la hermana Gaby Martínez tiene algo muy especial para todos ustedes. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Gaby Martínez y el combo familiar de hoy se trata de ¡Paseos a la naturaleza! En estos tiempos en donde solo necesitamos abrir una aplicación o red social para tener todo un mar de posibilidades sociales a nuestro alcance, pareciese que hubiera menos necesidad de aventurarse fuera de casa. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado todo lo contrario. La naturaleza es una herramienta que nuestro Dios nos ha dado para mejorar nuestra salud y como herramienta de aprendizaje también. Expertos indican que nuestro organismo necesita la vitamina D, que es la luz solar directa, para mantener nuestros huesos sanos y así evitar ciertas enfermedades.
Además de que los paseos por la naturaleza tienen efectos muy positivos en nuestras memorias. Pero no solo eso, la naturaleza es una herramienta que nos inspira el alma para apreciar la grandeza de nuestro Creador y nos invita a alabarle. En la Biblia podemos apreciar en los capítulos de Job 36 y 37 cómo Eliú exalta la grandeza de Dios haciendo mención de lo que se puede apreciar en la naturaleza. Salomón, por otro lado, sabemos fue el hombre más sabio de todos los tiempos, y la Biblia dice en Primera de Reyes 4 que podía hablar sobre árboles y hierbas de su región, sobre los animales, pájaros, reptiles y peces. Sin duda, Salomón pasaba mucho tiempo contemplando la naturaleza. Hoy compartiremos 3 pasos para hacer de nuestros paseos a la naturaleza placenteros y edificantes. Paso número 1. Planifica y sé intencional. Necesitamos hacer un tiempo en nuestras labores, preparar nuestra vestimenta adecuada, accesorios que requeriramos, agua, repelente, bloqueador, etc. Disfrutemos de este tiempo. Si nuestros hijos se quieren ensuciar o mojar, vayamos preparados. Paso número 2. Desconecta y disfruta. Una educadora contemporánea de María Montessori, Charlotte Mason, escribió: la madre no debería enviar a los niños a la naturaleza, debería llevarlos. Entonces, no es decirles vayan y jueguen, es involucrarnos en sus juegos. Dejemos a un lado preocupaciones, trabajo y nuestro teléfono. Aprendamos a disfrutar y contemplar la maravillosa naturaleza que nos rodea. El Salmo 119:18 dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Y en la naturaleza, sin duda están plasmadas la ley de Jehová. Paso número 3. Plasma tu experiencia. Hay muchas formas de plasmar lo que hemos visto, escuchado y aprendido. Puede ser a través de un dibujo, alguna especie de diario escrito. Podemos tomar el ejemplo de Salomón y hacerlo en forma de poesía, o simplemente jugar con nuestros hijos y grabar un cuadro en nuestra imaginación del paisaje que hemos visto. Ahora, un paseo a la naturaleza no tiene que ser un viaje costoso. La naturaleza está al alcance de nuestra mano. Puede ser el parque que está cerca de nuestra casa, algún cenote, playa o río cercano para aquellos que nos sintonizan de otros lugares, o simplemente el patio de nuestra casa. Hay mucho que observar y disfrutar. Esperemos que puedan disfrutar de un bello paseo en familia. Muy bien, y después de este excelente consejo que nos ha compartido nuestra hermana Gaby Martínez, vamos ya a terminar el programa con el mensaje para llevar. Yo sé que Dios nos ha estado bendiciendo con todo lo que hemos visto hasta ahora, pero aún tenemos el mensaje para llevar. Les recuerdo que hemos estado compartiendo la serie de los hábitos del discípulo. Hasta ahora hemos visto el hábito de la oración, el hábito de atender constantemente a la palabra de Dios, y la semana anterior vimos el hábito de la fraternidad en el Espíritu. Hoy vamos a ver un cuarto hábito que es igual de importante que los anteriores, y este es un hábito que el Señor Jesús ejemplificó, modeló, la verdad es de que mejor que nadie más en la historia, y es el hábito de servir a las necesidades. Antes de entrar en materia, recordemos que al hablar de estos hábitos no nos referimos a una serie de acciones que cumplimos de una forma religiosa para poder ser discípulos, sino que es al contrario. Porque somos discípulos, nosotros vamos desarrollando estas acciones. De la transformación que Dios hace de la mente y el corazón de cada uno de sus seguidores, es que estas acciones empiezan a surgir. De tal forma que estos hábitos son acciones esperadas como parte del estilo de vida de los discípulos de Jesucristo. Entonces, entrando en el tema de hoy, vamos de nueva cuenta a Hechos capítulo 2. Y esta vez vamos a atender a lo que dicen los versos 44 y 45. En estos versículos, la palabra de Dios dice lo siguiente:
todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nuevamente pondré esto en contexto porque quizá usted está sintonizando por primera vez Iglesia a Domicilio. Este pasaje se ubica en la historia que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto a la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos. Jesús le dio la promesa a sus seguidores de que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo, iban a recibir poder del Espíritu Santo. Ellos creyeron esta promesa y estaban juntos orando y esperando que esto ocurriera. Finalmente ocurrió en el día de Pentecostés. Pedro predica y más de 3,000 personas son convertidas y también son bautizadas. Y ahí surgió la primera iglesia, pudiéramos llamarla la primera iglesia cristiana. Y entonces en esta descripción de cómo era la vida de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, encontramos esto que acabamos de leer. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44 y 45. Algunas personas dicen, hey, allá está el argumento bíblico, la base bíblica para el comunismo, pero no es así. Noten lo siguiente, las personas no se despojaron de todo y dijeron, ahora todo es de todos. No es eso lo que ocurrió. La palabra que se utiliza en este pasaje, que se traduce como que tenían en común todas las cosas, es una vez más la palabra koinonía, que tiene que ver con compartir intenciones, propósitos, afectos, sentimientos, creencias, una mentalidad. Ser de un mismo corazón, ser de una misma mente. Lo que esto quiere decir es que todas las personas que habían creído por la predicación de Pedro compartían un mismo sentir. Entonces ellos decían, esto no es mío, esto es de Dios para quien lo necesite, con respecto a sus pertenencias. Note que en el pasaje sigue diciendo, vendían sus propiedades, sus bienes, porque no es que se perdió la propiedad privada. Entonces no estamos hablando aquí de un comunismo. No estamos hablando de vamos a venderlo todo, dividimos en partes iguales y que a todos nos toque por partes iguales. No. Tampoco estamos hablando aquí de que se estaban cumpliendo deseos, no como Navidad. Ahora cada quien haga su lista de las cosas que quiere y como somos muy buenas personas los cristianos, vamos a complacer todos sus deseos. Tampoco de eso se trata el cristianismo. No, mire, si usted ha escuchado de gente que dice, es que Dios te va a cumplir tus sueños, es que dile a Dios todo lo que tú quieras, hasta dile la marca. Yo creo que es bastante osado hablar de esa forma, porque Dios, esto sí te lo puedo decir terminantemente, no tiene ninguna obligación de darte lo que tú quieres. Y de hecho tampoco te promete eso en su palabra. Pero ¿qué es lo que sí Dios te va a dar? ¿Y qué es lo que en lo que sus hijos se enfocan con respecto a las demás personas? Dios te va a dar para tus necesidades. Y sus hijos somos personas que nos enfocamos en servir a necesidades. Vamos a entender esto de mejor manera. Cuando estamos hablando del servicio a las necesidades, estamos hablando de cosas que son básicas para la existencia, es decir, para la vida. Cosas que son básicas para nuestro buen funcionamiento. Una definición de diccionario dice que las necesidades son cosas convenientes, o sea, lo necesario es algo que es conveniente para la salud. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que al preparar esta enseñanza me vino a la mente mencionarlo. Muchos papás piensan que están siendo muy buenos al darle a sus hijos cosas que ellos quieren y que les reclaman como un videojuego o cosas de este tipo, un teléfono, etcétera. Pero seamos honestos, esas no son necesidades. Y algunos utilizan, por ejemplo, 1 Timoteo 5:8, que dice que debemos proveer para la casa. Sí, pero proveer es suplir necesidades. Usted no puede dejar a su hijo sin comer. No puede dejar a su hijo sin medicamento.
o no puede dejar a su hijo sin el vestido, ¿no? Estas son cosas básicas, pero muchas veces los padres están afanados en suplir cosas que no son necesidades. Volviendo al tema, los primeros seguidores de Cristo, los primeros discípulos, los primeros cristianos, fueron personas que espontáneamente se dispusieron a servir para suplir estas cosas básicas que su prójimo necesitara. Y vamos a entender esto de mejor manera viendo lo que nos dice en el capítulo 4, siempre del libro de Hechos, desde el verso 32 hasta el verso 37. Lo voy a leer de manera textual. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, esa es la koinonía, y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Lo poseía, pero no decían, esto es solamente mío. Dice, sino que tenían todas las cosas en común. No es que lo reunieron todo en un sitio y dijeron esto es de todos, sino que cada quien conservaba sus cosas, pero la mentalidad, el sentir era somos uno. Dice, y con poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Esto es importante saberlo para algo que se menciona enseguida. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿A quién lo traían? Dice el 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Por eso hice énfasis en lo que dice el 33, el carácter de los apóstoles. Ellos daban evidencias de que Dios estaba con ellos, de tal forma que esta gracia de la que está hablando en el verso 33, también se explica de esta forma. La gente, esas miles de personas que se habían convertido a Cristo, confiaban en ellos, porque eran personas santas, eran personas sabias. Entonces ellos decían, ¿sabes qué, apóstol fulanito tal? Aquí está el dinero que obtuve de la venta de mi heredad. Yo confío en ti para que tú lo administres, para que tú le des a las personas según su necesidad. Ese es un detalle muy interesante. Dice en el verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es muy, muy interesante. Nos damos cuenta que parte del estilo de vida de los primeros cristianos, además de la oración, además de pasar mucho tiempo juntos, como vimos la semana anterior, alabando a Dios, dando gracias a Dios, parte de su estilo de vida era el ser sensibles a lo que sus hermanos y su prójimo, seguramente alguien más allá de los convertidos, tenía una necesidad y ellos eran sensibles a esa necesidad, a esas cosas básicas para la vida que otras personas no tenían, de lo que otras personas carecían. Y entonces esa sensibilidad les hacía llevar a la práctica el amor. No les bastaba con decir, voy a orar por ti, sino que ellos daban para que esas necesidades se pudieran suplir. Encontramos lo siguiente, que este poder que ellos recibieron en el día del Pentecostés no es un poder de volar o de desaparecer. Cuando Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ese poder del que Jesús está hablando es un poder que significa capacidad para vivir la santidad, capacidad para poder ser como Dios es, capacidad para ser justo, capacidad para ser recto, capacidad para actuar como Dios actuaría. Y Dios, cuando ve necesidades, se mueve a servir a esas necesidades. Vemos a una iglesia llena de amor, vemos a una iglesia compasiva, vemos a una iglesia misericordiosa, vemos a una iglesia generosa. Y algo muy, muy especial, vemos a una iglesia que tiene un cambio mental.
Ya no es gente que se ve como dueña de sus cosas, sino gente que se ve como un siervo de Dios, un administrador de Dios, quien realmente es el dueño de todas las cosas. Ahora esta gente ya no decía, esta es mi casa, sino que decía, esto es de Dios. Y yo como siervo de Dios, y yo como administrador de Dios, que Él me ha prestado esto, que Él me ha encomendado esto, yo le debo dar el mejor uso posible. Eso es algo confrontador para todos nosotros. Sobre todo en estos tiempos en los que abunda el egoísmo, el individualismo. Esta gente que recibió el Espíritu Santo fue limpiada, fue liberada del egoísmo, de tal forma que se dispusieron a servir a las personas que tenían necesidad. Entonces de esto podemos aprender las siguientes cosas. Los discípulos son gente que experimenta el amor de Dios y este amor les mueve para usar lo que Dios, el Padre, les ha prestado para el bien de la necesidad de otros. Ya no tienen entonces una mentalidad de dueños, sino que tienen una mentalidad de siervos y de administradores. Y esto a nosotros nos debe llevar a cambios en nuestras palabras que ayuden a ciertos cambios mentales. Si yo acostumbro a decir mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, yo estoy reforzando un carácter egocéntrico, un carácter individualista, una mentalidad de dueño. Pero si yo me habitúo a decir el tiempo que Dios me da, la casa que Dios me da, la vida que Dios me da, la salud que Dios me da, que Dios me da, el dinero que Dios me da, si yo me habitúo a hablar así, voy a reforzar en mi mente la mentalidad correcta, que es la mentalidad de siervos, la mentalidad de administradores, porque nada nos pertenece. Todo es un préstamo de Dios o algo que Dios nos ha encomendado para que nosotros administremos. Los discípulos no utilizaron el servicio como una plataforma para promoverse, para exhibirse, para ganarse gloria, no. Ellos lo hacían con amor. Ellos lo hacían por gratitud, porque un discípulo, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que se ha arrepentido de sus pecados, es porque el Espíritu Santo le ha hecho entender que era un pecador y también el Espíritu Santo le ha ayudado a entender que necesita un Salvador, que es Jesucristo. Y cuando esta experiencia de recibir el perdón ha llegado al corazón, entonces brota gratitud. El discípulo de Cristo sabe que tiene una deuda impagable con Jesús. Y entonces lo que hace en gratitud es servir. Porque Él ha recibido gracia, Él da de gracia también. Vemos que los discípulos, además, cuando sirven, lo hacen con sabiduría. No se limitan a mandar su dinero o mandar una ayuda a la iglesia, sino que le entregan esos recursos, si no a la persona que necesita, le entregan esos recursos a gente con sabiduría, a gente con gracia de Dios, a gente confiable que va a utilizar bien esos recursos. Eso es algo que también nosotros debemos entender como parte de nuestra vida como cristianos y como discípulos. Los discípulos son gente que usan lo que Dios ha puesto en sus manos para ayudar a otros, sin importar si esos recursos aparentemente son poca cosa. Porque recuerde lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, verso 9. Esta mención de un muchacho que cuando había la necesidad de alimentar a miles de personas, él ofreció lo que tenía: 5 panes y 2 peces. Aparentemente era muy poca cosa, pero sabemos lo que en manos de Jesús sucedió con ese pequeño lonche. En alguna ocasión me he puesto a pensar en esto y haciendo ciertas conjeturas. Digo, ¿cómo habrá sido el día de ese joven? Probablemente era, no sé, la comida para él o quizá para 1 o 2 personas más. Pero él lo entregó en manos de Jesús y yo creo que él vio en primera fila lo que ocurrió, esa multiplicación. ¿Y cómo habrá marcado eso su vida? ¿Cómo habrá marcado eso su vida?
Si tenía padres, probablemente llegó a su casa y le dijo a sus padres, oigan, ¿saben lo que pasó con mi lonche? Jesús lo utilizó. ¿Cuánto habrá cambiado su mente y su corazón a raíz de esta experiencia? Eso es algo que también puede pasar en usted, como puede seguir pasando en mí, si nos disponemos simplemente a ser más como Jesús. Servir a las necesidades de otros es una manifestación del carácter de Cristo. Ahora, una vez más le recalco esto, no es que hay que hacer obras de caridad para decir que somos cristianos, no. Si usted naturalmente no está haciendo estas obras de bien, si usted no de manera espontánea está sirviendo a las necesidades, no atienda el efecto, sino que atienda la causa. La causa es falta de amor, y si Dios es amor, falta Dios en nuestro corazón. Entonces, acérquese más a Dios, busque más de Dios. Entonces, quiero terminar dándole, como de costumbre, una receta. Vacíe una oración bien concentrada en la consagración de usted mismo, de usted misma, como siervo y sierva de Dios. Empiece vaciando una oración bien concentrada en la que usted entregue sus recursos a Dios, donde le diga a Dios, esto es tuyo, no es mío, yo soy tu siervo. ¿Cómo quieres que lo administre? Añada a esta oración interés en las necesidades. Yo sé que rutinariamente preguntamos, ¿cómo estás? Y bien, y se acabó, como un saludo. Pero yo le invito a ser intencional. No lo puede hacer quizá con todo el mundo, pero con las personas que están a su alrededor, pregúntale, oye, ¿hay algo en lo que yo te pueda servir? A veces es una necesidad material, a veces es una necesidad emocional, afectiva, etc. Añade interés en las necesidades. Mezcle todo esto con sabiduría. Si usted no tiene la seguridad de cómo y a quién servir, busque a personas confiables, busque a personas llenas de Dios que le puedan orientar. Y agregue a esto creatividad al gusto. ¿Y a qué me refiero con esto último? No sé si una persona tiene una necesidad, digamos, de una despensa de alimento. Usted hará muy bien si compra víveres y se los lleva. Pero ¿qué tal si lo envuelve de una manera especial? ¿Qué tal si le pone alguna nota especial que además de darle alimento espiritual a esa persona, también le dé un alimento para su alma? Y eso lo dejo a su creatividad. Y por último, ya que tenga toda esta mezcla, esa oración, ese interés en la necesidad y esa sabiduría y esa creatividad, sirva este platillo con humildad, dando gracias a Dios y dándole a Dios toda la gloria. Porque recuerde, servir a las necesidades no es una plataforma para exhibir nuestras habilidades, para exhibir que tengo mucho dinero, para exhibir que soy buena persona. Es una forma de decirle a Dios, gracias por todo lo que tú has hecho en mí. Y esfuércese en hacerlo, porque recuerde, servir a las necesidades es también una manifestación del carácter de Cristo. Pues este es nuestro mensaje para llevar en esta cuarta edición ya de Iglesia a Domicilio. Les invito a que puedan compartir esta transmisión para que más personas la puedan disfrutar y puedan ser edificados por este programa. Y por supuesto les invito a que sintonicen el programa la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Es la iglesia a domicilio, es la iglesia a domicilio, es la iglesia a domicilio. Es la iglesia a domicilio, que lista ya está.